Bien, en la clase del día de ayer estábamos viendo cómo se realizaban operaciones con sucesos o con conjuntos. Específicamente estábamos hablando de cómo se realizaba la unión y la intersección de conjuntos. Ahora vamos a ver esto, pero aplicado a probabilidad. Entonces imaginen lo siguiente, imaginen que tienen dos sucesos, el suceso A y el suceso B. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que suceda A o suceda B? Es decir, esta probabilidad. Entonces, si los conjuntos o los sucesos no tienen elementos en común, ¿vale? En este caso, que son disjuntos, la probabilidad de que suceda A o suceda B es simplemente la suma de las probabilidades, es decir, la probabilidad de que suceda un elemento que está en A más la probabilidad de que suceda un elemento que está en B. Y a este tipo de probabilidad le vamos a llamar probabilidad de conjuntos disjuntos o probabilidad de eventos que son mutuamente excluyentes. Ahora, imaginen lo siguiente, imaginen que tienen dos sucesos, el suceso A y el suceso B, pero esos sucesos tienen elementos en común, es decir, que su intersección, la intersección de estos conjuntos, es diferente del vacío. Entonces, la probabilidad de que suceda A o la probabilidad de que suceda B es igual a la probabilidad de que suceda un elemento de A más la probabilidad de que suceda un elemento de B menos la probabilidad de la intersección. Ahora, a este tipo de probabilidad le vamos a llamar la probabilidad de conjuntos no disjuntos o la probabilidad de eventos excluyentes. Ahora vamos a ver cómo se aplica estas fórmulas a unos ejemplos en particular. Entonces vamos a empezar con nuestro primer ejemplo, el cual dice: ¿cuál es la probabilidad de sacar el 9 de diamantes o una reina? Y bueno, nos están hablando de una baraja que contiene 52 cartas. Entonces vean que la pregunta es lo siguiente: la probabilidad de que al sacar una carta, esta sea un 9 de diamantes o sea una reina. Ahora, estas figuras que están aquí nos representan el espacio muestra, es el conjunto de todos los posibles resultados. Ahora, lo que tengo que ver es dónde están los 9 de diamantes. Entonces, el 9 de diamantes está de este lado, ¿vale? Este elemento sería mi conjunto S1, ¿vale? Le voy a llamar el conjunto S1. Y luego voy a buscar dónde están las cartas que representan una reina. En este caso veo que en la baraja hay 4 cartas que me representan una reina. Entonces a este conjunto le voy a llamar el conjunto S2. Ahora lo que puedo ver es que estos dos conjuntos S1 y S2 no tienen elementos en común. Vean, este es el 9 de diamantes, mientras que esta es la reina de diamantes, esta es la reina de tréboles, esta es la reina de corazones y esta es la reina de picas. Entonces no hay elementos en común. Como estos dos conjuntos S1 y S2 no tienen elementos en común, la probabilidad de que suceda S1, ¿vale?, o la probabilidad de que suceda S2 es simplemente la suma de las probabilidades. Es decir, es la probabilidad de que suceda S1 más la probabilidad de que suceda S2. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que suceda S1? Recordemos, S1 es la probabilidad de que salga el 9 de diamantes. Y vemos que solo hay una carta, una sola, que es 9 de diamantes. Por lo tanto, es 1 de un total de 52. Más, ahora, la probabilidad de que suceda un elemento de S2. Ahora, S2 es el conjunto de cartas que son reinas. Por lo tanto, hay 4 de ellos. Entonces, sería 4 sobre 52, lo cual nos da una probabilidad total de 5 en 52. Entonces, esta sería la probabilidad, es decir, la probabilidad de que al sacar una carta sea el 9 de diamantes o una reina es 5 en 52. Pasemos a ver otro ejemplo. Bien, vamos a esta otra. La pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de sacar una carta de corazones o el 7 de diamantes? Entonces, primero voy a buscar mi primer conjunto, el conjunto de
las cartas que tienen corazones. Entonces busco eso y veo que son todas estas 13 cartas, ¿de acuerdo? Este conjunto le voy a llamar el conjunto S1. Y ahora voy a buscar el segundo suceso o el segundo conjunto, que es el 7 de diamantes. Entonces buscamos el 7 de diamantes y vemos que está de este lado. Entonces a este le voy a llamar S sub 2. Y nuevamente observo que estos dos sucesos o estos dos conjuntos S2 y S1 no tienen elementos en común. Como no tienen elementos en común, la probabilidad de que suceda uno o suceda otro es simplemente la suma de las probabilidades, es decir, la probabilidad de que suceda el evento 1 más la probabilidad de que suceda el suceso 2. Por lo tanto, la probabilidad de que suceda ese 1, es decir, la probabilidad de que salga una carta de corazones, es 13 en 52. ¿Vale? Hay 13 cartas que tienen corazones, son todas estas, más la probabilidad de que suceda el evento 2, que es sacar el 7 de diamantes, que solo hay una carta que es 7 de diamantes, por lo tanto es 1, perdón, ahí me equivoqué, es 1 en 52. Y entonces la probabilidad total es 14 sobre 52. Y este sería el resultado final. Ahora vamos con otro ejemplo. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una carta esta sea de corazones o un rey? Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es buscar dónde están nuestros eventos. Entonces primero buscamos una carta de corazones. Entonces aquí está, todas estas cartas son de corazones. A este le voy a llamar S1. Este es mi conjunto S1. Y ahora voy a buscar la carta que sea un rey. En este caso, para la baraja estándar, hay 4 cartas que son rey. A este conjunto o a este suceso le voy a llamar S sub 2. Pero ahora vean lo que sucede. S1 y S2 no son conjuntos disjuntos porque tienen un elemento en común. Ese elemento en común es el rey de corazones. Entonces, estos conjuntos no son disjuntos. ¿Sale? Entonces, recordemos, eventos que no son disjuntos son aquellos que tienen elementos en común. En este caso es el rey de corazones. Por lo tanto, la probabilidad de que suceda S1 o la probabilidad de que suceda S2 se va a calcular de la siguiente forma. Entonces, como no son disjuntos, entonces la probabilidad de que suceda S1 o suceda S2 es igual a la probabilidad de que suceda S1 más la probabilidad de que suceda S2 menos la probabilidad de la intersección de S1 con S2. Y ahora vamos a ver quién es cada uno. Primero vamos a ver quién es esta, la probabilidad de que suceda S1. Entonces S1 es la probabilidad de que salga una carta que es de corazones. Hay 13 cartas que son de corazones, por lo tanto es 13 en 52. Ahora, más la probabilidad de que suceda S2. S2 es el conjunto de cartas que son rey, por lo tanto hay 4 de ellas. Entonces, la probabilidad de que suceda S2 es 4 en 52. Y ahora, como estos conjuntos S1 y S2 no son disjuntos, sino que tienen un elemento en común, ahora tengo que restar ese elemento en común. Así voy a evitar contar doble. Entonces resto. Entonces, la probabilidad de la intersección de S1 y S2. Entonces, esta parte de aquí se refiere a cuántos elementos tienen en común. En este caso solo hay uno, entre estos dos conjuntos solo hay un elemento en común, que es precisamente lo que les decía, el rey de corazones. Por lo tanto, tengo que restar 1 de 52. Y entonces la probabilidad total vendría a ser 52. Acá vendría a ser 13 más 4 menos 1. Ahora, 4 menos 1 nos da 3. 3 más 13 nos da 16. Por lo tanto, la probabilidad de sacar una carta de corazones o un rey es 16 sobre 52. Ahora, vamos con otro ejemplo. Esta dice lo siguiente: al lanzar un dado,
cuál es la probabilidad de sacar un número que es par o un número que es menor o igual que 2. Entonces tenemos que recordar que al lanzar un dado, nuestro espacio muestra es el siguiente. Tenemos 6 posibles resultados, ¿de acuerdo? Ahora, voy a nombrar unos conjuntos. El conjunto S1. El conjunto S1 va a ser el suceso de que yo saque un número que es par. Entonces, S1 va a estar formado por los sucesos de que me salga un número que es par. Por lo tanto, está formado por el 2, por el 4 y por el 6, que son los elementos pares. Y S2, sale el otro conjunto, va a ser, sale que salga un número que sea menor o igual que 2. Entonces los números que son menores o iguales que 2 es el 2 y el 1. ¿De acuerdo? Ahora veo lo siguiente. Voy a notar que estos conjuntos S1 y S2 no son disjuntos. No lo son porque tienen este elemento en común. Eso quiere decir que la probabilidad de que suceda un elemento que está en S1 o la probabilidad de que suceda un elemento que está en S2 se calcula de la siguiente forma. Entonces, la probabilidad de que suceda S1 o suceda un elemento de S2 es igual a la probabilidad de que suceda S1 más la probabilidad, bueno, ahí voy a corregir, más la probabilidad de que suceda un elemento que está en S2 menos la probabilidad de su intersección, es decir, S1 intersección S2. Ahora, la probabilidad de que suceda un elemento de S1. S1 tiene 3 elementos, por lo tanto es 3 dividido entre el número de posibles resultados, que en este caso son 6. Por lo tanto queda sobre 6, más la probabilidad de que suceda un elemento de S2. S2 tiene 2 elementos, entonces sería 2 sobre 6, menos la probabilidad de la intersección de estos dos sucesos. Entonces observo mis sucesos y voy a contar cuántos elementos tienen en común. En este caso solo hay un elemento en común. Por lo tanto, solo hay un elemento que está en la intersección de ellos y el número total de posibles resultados es 6. Por lo tanto, la probabilidad total va a ser igual a 3 más 2 menos 1 dividido entre 6. Y eso nos da 3 más 2 es 5, menos 1 nos da 4. Eso nos da una probabilidad total de 4 sobre 6. Y vamos con otro ejemplo. El ejemplo dice, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par o el 5? Entonces nuevamente, tenemos que acordarnos que al lanzar un dado, nuestro espacio muestra está formado por 6 elementos, ¿sale? Entonces tenemos estos posibles resultados. Ahora voy a nombrar unos conjuntos que le voy a llamar, para variar, le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar el suceso A. El suceso A va a estar formado por aquellos eventos que sean pares. Entonces tengo el 2, tengo el 4 y tengo el 6. Mientras que el suceso B va a ser que salga un número, el número 5. Ahora, veo que en este caso los conjuntos o los sucesos A y B no tienen elementos en común. Esto quiere decir que son sucesos disjuntos, ¿sale? Por lo tanto, como no tienen elementos en común, la probabilidad de que suceda A o la probabilidad de que suceda B es igual a la suma de las probabilidades solamente. La probabilidad de A más la probabilidad de B. Por lo tanto, la probabilidad de A tiene 3 elementos, por lo tanto es 3 de un total de 6, más la probabilidad de que suceda B. B solo tiene un elemento, por lo tanto es 1 de 6. Entonces la probabilidad total es 4 de 6. Y ahí tenemos nuestro resultado. Y vamos con un último ejemplo. El ejemplo dice, al girar la ruleta, esta ruleta, ¿cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de 2 o un número mayor que 5? En este caso tenemos 8 posibles resultados, que caiga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 o el 8. Eso quiere decir que nuestro espacio muestra, el espacio muestra,
está formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, al suceso A voy a decir que sean los múltiplos de 2. Por lo tanto, el suceso A está formado por los elementos 2, 4, 6 y 8. Mientras que el suceso B es que salga un número que sea mayor que 5. Entonces, el suceso B está formado por los números 6, 7 y 8. Y ahora vean lo siguiente. Vean que estos dos conjuntos no son disjuntos, porque el elemento 6 y el elemento 8 son elementos que tienen en común. Entonces la probabilidad de que suceda A o la probabilidad de que suceda B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de su intersección, es decir, la probabilidad de A intersección B. Ahora, la probabilidad de que suceda un elemento de A, en este caso A tiene 4 elementos, por lo tanto es 4 de un total de 8 posibles resultados, más la probabilidad de que suceda un elemento de B, en este caso B tiene 3 posibles resultados, entonces 3 sobre 8. Menos la probabilidad de su intersección. En este caso hay dos elementos en común, el 6 y el 8, por lo tanto la intersección tiene dos elementos de un total de 8 posibles resultados. Eso quiere decir que la probabilidad total es 4 más 3 menos 2 dividido entre 8. Ahora, 4 más 3 nos da 7 y 7 menos 2 nos da 5, por lo tanto la probabilidad total es 5 sobre 8, es decir, la probabilidad de obtener un múltiplo de 2 o un número mayor que 5 es de 5 octavos. Y así es como se resuelven estos problemas, aplicando simplemente operaciones con conjuntos.